Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González y conmigo Maritza Gómez. ¿Qué onda, Víctor? ¿Cómo estás? Muy bien, Maritza, ¿tú qué tal? Bien, aquí lista para cotorrear un rato. Sí, otra vez nos lo vamos a tener que aventar sin Sergio, anda en este momento indispuesto. No sé Ah, qué si, serio. no sé si sea buena idea platicar por qué, luego se avergüenza, así que mejor vamos a mandarle un saludo y vamos a darle hacia adelante con un tema. Además, es el episodio 101 de Cosas de Sapiens, y en inglés le llaman 101, una manera de decir que es un curso básico de algo, ¿no? ¿Te acuerdas? Así como carpintería 101, las Sí, nociones básicas de cómo como lo clavar un básico. clavo, lo más básico, ¿no? Y vamos a hablar de algo que es básico de los sapiens, que te enseñan desde niño, que es a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, pero no es tan básico. De hecho, no es ni siquiera natural o innato. Es algo más complejo, algo que hemos inventado los sapiens como único animal en el planeta que tiene la concepción de los números, de las cuentas, de las matemáticas avanzadas. Hay animales que saben, la mamá patito sabe contar a sus patitos. No sé si los cuente o solamente los huela o los escuche o falte un ruido un ruidito que no completa la sinfonía, pero siempre sabe si le falta alguno. Pero nosotros tenemos matemáticas avanzadas. Pero aún así, aunque somos los únicos animales de la Tierra con estas matemáticas, en lo personal, o de hecho, a la mayoría de los sapiens, nos parecen complicados los números y los conceptos matemáticos, los básicos y sobre todo los avanzados. ¿Por qué nos causa repulsión las matemáticas? ¿Qué repercusiones tiene para la vida diaria, para la vida social y qué podemos hacer al respecto? Es de lo que vamos a hablar en este episodio. El tema es analfabetismo matemático, pero vayamos por lo básico, para poner el ejemplo claro. ¿Te acuerdas que en la escuela las matemáticas no era la clase favorita de la mayoría? De hecho, yo hice una investigación exploratoria en la maestría de comunicación de la ciencia, en la que le preguntaba a los alumnos, estudiantes que acababan de salir de la preparatoria, iban a elegir carrera y con una serie de opciones qué carrera iban a elegir. Y una de las opciones era lo que sea que no tenga matemáticas, porque era una preconcepción que quería explorar yo. Y una gran mayoría incluyeron esa opción. Lo que sea que no tenga matemáticas. Tú, Marisa, estudiaste ciencias sociales. Supongo que era de las carreras que parecía que no iba a tener matemáticas, pero más adelante resulta que en todo hay matemáticas, sino la estadística, sin la estadística no podríamos inferir patrones, regularidades. Sí, Vamos. en la carrera, o sea, yo me metí a historia y medio la libré porque había materias optativas en la licenciatura que podía ser como, no sé, alguna historia del cine, ponle, que no necesitara así como, no fuera fundamental el, el el lenguaje de los números. Y esquivé otras que eran como historia demográfica, que Ujú. definitivamente tienes que saberle a las matemáticas y a los programas que te permiten hacer esas cuentas. Entonces, ya, cuando entré a ciencias sociales, sí que le batallé porque ya había clases de estadística y yo creo que pasé porque le caía bien al profe. No, no Sí, porque las matemáticas sean mi fuerte. ahí dijiste dos de las más importantes en términos de ciencias sociales y para todo, demografía y estadística. Eh, Sin tener una noción básica de algunos de los conceptos clave de la demografía, por ejemplo, podríamos pensar que el hecho de que cada vez tenemos más hijos va a hacer que el planeta se llene de gente y que ya no quepamos más. Como fue la concepción de la bomba poblacional de 1950 por ahí, porque la tasa de natalidad en esos tiempos era muy alta, la gente tenía todavía muchos hijos. ¿Te acuerdas que nuestros abuelos tenían muchos hermanos y todavía nuestros padres tuvieron muchos hermanos? Nosotros ya no, nosotros nos tocó ser uno, dos, tres, cuando mucho, pero parecía Y si que fuera por crecimiento exponencial, si hubiera como continuado parecía, el ajá. crecimiento exponencial, sí, probablemente seríamos muchos más. Y las proyecciones que daban eran que íbamos a ser más de 10.000 millones. Para que nos demos una idea, somos 8.000 millones. Los números grandes son difíciles de manejar y más las proyecciones aritméticas y más las exponenciales.
Lo que resulta es que ese problema, pues más o menos se arregló solo cambios sociales en la vida diaria y en las naciones, sobre todo la capacidad que adquirió en ese momento la mujer de decidir sobre su cuerpo y cuántos hijos tener, para empezar, que es una de las cosas claves, hizo que eso de que tuviéramos demasiados hijos, ay, luego que aparte no se nos morían tantos, Ujú. que ya no, tener muchos hijos ya no era importante y cada vez la gente tiene menos. Ahora el problema va a ser la implosión demográfica, porque parece ser que en muchos países cada vez somos menos sapiens. Pero bueno, esa es una de las muchas cosas en las que la falta de una comprensión de conceptos básicos hacen que tengamos ideas erróneas, pero hay muchas, muchas otras. Por ejemplo, en la vida diaria, para hacer una compra o para la vulnerabilidad que tuviéramos ante una estafa o para cómo responder en una pandemia, o qué vamos a hacer con un problema global como el calentamiento climático, todo eso también requiere que como ciudadanos tengamos una noción básica de los conceptos numéricos, matemáticos, aritméticos y de matemáticas avanzadas que están involucrados y no nos gustaban desde la primaria, desde la secundaria, así que es difícil que los tengamos. Por ejemplo, ahí te va, Maritza. Si ahorita yo te vengo y te ofrezco un terreno y te digo, ¿qué prefieres? ¿Uno de 1 kilómetro cuadrado o uno de 100 hectáreas? ¿Cuál prefieres? Tú digo, vives en una zona en el campo de producción No agraria, me has de saber. estés evidenciando ¿Kilómetro así, cuadrado o no. 100 hectáreas? Perdón, esta pregunta iba para Sergio, pero no vino. Y eso que sabemos que tú eres la estudiosa del podcast. ¿Es lo Son mismo? igual 1 kilómetro cuadrado y 100 hectáreas, Ah, según yo, son lo mismo. Y si no, el quería saber equivocado tu soy yo, que opinión. puede muy probablemente ser. Porque son cosas que no podemos hacer el cálculo inmediatamente en la cabeza, como en otras cosas que sí se dan más fácil. Porque no es natural, no es innato. A veces nos faltó un buen maestro en la primaria, un buen maestro en el camino para que nos gustaran más, que nos involucráramos mejor. Yo en mi caso sí tuve la suerte de tener uno, pero no a todos nos pasa y muchas veces eso tiene que ver. Ahorita le vamos a preguntar a unos amigos, ¿no? Dos de nuestros amigos, los Sapiens, que son expertos en innovación educativa y en alfabetización, matemática, para que nos platiquen cuál es su opinión. Pero rápido quiero nada más decir que todo esto tiene que ver con eh, muchas claves que me encontré en un libro que me gusta mucho y que se los voy a recomendar, como siempre lo voy a poner en la descripción del episodio. Se llama El hombre anumérico. El subtítulo es El analfabetismo matemático y sus consecuencias. Esto fue escrito por el matemático John Allen Paulos, es de 1980 de la colección Paidós. Eh, Ah, ya te iba a decir Tusquets, perdón, Tusquets, ¿sí? que el universal masculino me empezaba a caer gordo, pero es de los 80s. Sí, es de antes de que estuvieron la corrección, si no ahorita sería la persona anumérica. Entonces, La persona numérica sí. en este libro, John Allen Paulos examina cómo la falta de habilidades matemáticas afecta a las personas en la vida diaria y en la toma de decisiones. Y rápido digo algunos de los puntos. Y dime, Maritza, cuáles de estos te hacen más sentido, porque algunos los vivimos y algunos los sufrimos porque los experimentamos en la sociedad. Por ejemplo, A ver. el hecho, bueno, para empezar, el concepto innumerancia, o sea, así se llama, innumerancia o ser anumérico es innumerancia, es el equivalente, dice el autor, a un analfabetismo matemático, como si no supieras leer y escribir, pero en números. Es Ujú, una incapacidad para comprender conceptos numéricos básicos y no tan básicos. Bueno, ¿cuáles ujú. son las consecuencias? Por ejemplo, la sobreestimación de posibilidades de eventos raros, esa es una. Por eso la gente todavía compra boletos de lotería cuando la probabilidad de que te la ganes es ínfima. Por eso los casinos están llenos, cuando sabemos que la Bueno, casa o siempre sea, gana. momento, momento. Eso me hace pensar en la posibilidad de que temblara nuevamente en septiembre en la Ciudad de México. Sí, 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 sí. Y mira, ahí Y, sí. y seguido pasa, seguido pasa. Ahora, hay una cosa interesante. Que pase no significa que siempre va a pasar. Siempre va a haber la misma probabilidad que pase, sea el día que sea. No importa si es septiembre o cualquier otro día. Esa es una de las cosas que tiene que Pero ver nos con... encanta ver patrones, ¿no? Eso es algo muy interesante de los sapiens. Encontramos patrones y le queremos adjudicar una explicación ulterior o superior o una, ¿cómo le llaman? Teleología, una razón de por qué pasa, cuando no siempre la tiene, pero la tenga o no la tenga, la queremos encontrar. Y eso también Ujú. tiene que ver mucho con probabilidad. Ese es uno de los conceptos matemáticos más difíciles de atrapar, de abrazar. Cuando ya sabes que la probabilidad de que gane la lotería es tan ínfima, pues en realidad ya no tiene caso desperdiciar.
ni un peso, ni un dólar, ni un nada, ni un centavo en esa empresa, digamos. El casino todavía, pues te dan bebidas gratis y pasas el tiempo. Es como pagar por ir al cine, pues pagas por ir al casino. Todavía tiene algún servicio, pero las otras cosas no. Por algo las loterías y los pronósticos son muy usados y consumidos en países como México y en Latinoamérica. Bueno, y también en Estados Unidos, ¿eh? No vamos a decir que allá no. Pero bueno, una más. Hay muchas, pero una muy importante es, bueno, ya dijimos la del crecimiento poblacional, la desinformación o manipulación de los hechos y de los datos. Por ahí dicen, los números no mienten. Bueno, claro que los números no, pero puedes mentir con los números. Puedes Ujú. usarlos para contar historias que de todos modos el que las escucha no está comprendiendo por completo y muchas veces tiene que dejar pasar porque no agarró el concepto entero. Esto es algo que manejan muy bien los políticos, las cifras que avientan, cuánto va a costar, a cuántos vamos a ayudar y al final de cuentas es parte de la promesa que al final del sexenio nadie va a hacer las cuentas, no importan los resultados, se usaron los números para contar una historia y después se usan otros números para contar el cierre de esa historia. Esto de la desinformación tiene mucho que ver con, por ejemplo, lo que pasó en la pandemia. Como no comprendemos números grandes fácilmente, y no estamos dispuestos a cambiar nuestra posición tan fácilmente, cambiar de opinión, duele, es difícil. Las personas que tuvieron reticencia a las vacunas, tener reticencia es comprensible, pero una vez que ya llegan los datos y la evidencia, ya no es necesario, puedes nada más ver los números y decidir conforme a ellos. Tenemos aversión al riesgo. El riesgo de ponerte la vacuna porque no es perfecta y podía causar afectaciones graves porque el efecto que provoca, que es lo que se busca, en algunos casos de algunas personas era un efecto extremo, pudiera llegar a ser a la muerte, pero ese riesgo, comparado con el riesgo de no vacunarte, era una proporción de más de 1.000 a 1. O sea, si te estuvieras comprando algo y te dan dos cosas y una cuesta 1.000 pesos, 1.000 veces más que la otra, lo comprenderías y dimensionarías mejor. ¿Por qué? Porque es 1.000 veces más caro. Duele la cartera, mejor no lo compro. Pero esto que duele en la salud, que te arriesgas 1.000 veces más a morirte, pero que no lo puedes dimensionar porque son números grandotes y no es fácil cambiar de opinión, todo eso tiene que ver con la innumerancia. Son algunos de los muchos ejemplos. Hay más. El libro que les voy a recomendar ahí, que está en español, es de 1980, como decíamos, pero es muy actual y es, yo creo que, eterno como los números mismos, porque esto es algo de cómo somos los sapiens. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué más podemos hablar de por qué somos así? ¿Qué te parece, Marita, si invitamos a nuestros amigos, a unos de nuestros amigos, los Sapiens, que nos van a acompañar hoy, que son dos amigos ecuatorianos que conocí en la Feria Internacional del Libro, precisamente platicando de un proyecto de ellos, un libro que trajeron aquí a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, sobre cómo aprender matemáticas. ¿Qué podemos hacer contra esta innumerancia o esta reticencia contra los números? Entonces, quiero darle la bienvenida aquí, agradecerles mucho que están con nosotros Gaby Jacome y Diego Rodríguez, que además son pareja y que están aquí, van a entrar cada quien en su lado, pero trabajan juntos, son pareja y entran de lleno al tema. Les agradezco mucho. Qué gusto, Gaby y Diego, que estén aquí con nosotros. Bienvenida, Gaby, Bienvenidos bienvenido, a Diego. Cosas de Sapiens. Muchas gracias. Oigan, pues vamos a Hola, entrarle Victor. directo. Hola, Maritza. Gaby, Diego, de lo que escucharon ahorita que hemos platicado, opiniones que tengan y sobre todo vamos pensando, ¿por qué somos así los sapiens? ¿Por qué les tenemos miedo a los números, a las matemáticas? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Yo creo que es una cuestión de analizar si realmente le tenemos miedo a los números o a quienes nos están enseñando esos números, ¿ya? Porque suele pasar, y yo lo pruebo ahora con mis hijos, de cuando van a la escuela y les enseñan matemática con material concreto y juegan y se divierten y uno le pregunta a ellos, oye, ¿te gusta la matemática? Y sí, está genial, pero van al colegio y ya no. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué sucede esa cuestión? Entonces, no sé si realmente es un miedo como tal a los números o a quién te los está enseñando o cómo te lo están enseñando. Es cierto, un poquito aportando con los chicos que se trabaja en colegio, justamente se les motiva, o se les pregunta en una clase inicial qué tanto les gusta la matemática. Y claro, hay chicos que son muy buenos y les dice que es bastante, pero hay los otros casos que dicen más o menos o que no les gusta. Y bueno, se les aclara que
es un proceso de educación y que incluso por socializar con diferentes personas, pero la matemática es la ciencia y va a estar en todo y nunca les va a abandonar y puede ser difícil, pero justamente ahí está lo hermoso de aprender la matemática. Y pues que hay que acostumbrarse, digamos así, acoplarse a estos cambios que hay cada año con los profes, porque cada quien va a enseñar de una manera diferente. Y ahorita que está en boga esto de la gamificación, en lo que respecta a la parte educativa, pues sí, mientras más se lo vaya implementando, los chicos aprenden de una forma diferente y también se divierten, no es solo por una nota, sino porque ahora ya sé qué quiere decir ese número o ese número negativo que Mm. aprenden en los colegios, pues. Es, Sí, ludificación, gamificación, hacer lo que sea parte de un juego, es una clave interesante. Yo aquí voy a confesarles, por ejemplo, a mí las matemáticas sí me gustaban. Yo creo que porque se me daban y porque también tuve por ahí la clave de que en casa me las hacían ver divertidas. Mi papá hizo programación. En esos tiempos empezaban las computadoras y teníamos una computadora en casa y programó un pequeño jueguito de un changuito que si yo sacaba bien la suma o la resta, la correspondía bien, bailaba y si no se tiraba al río. Y eso para un niño pequeño era lo máximo. Entonces, después terminó siendo matemáticas una de mis materias fuertes. Nunca fue para mí algo que no me gustara. Pero entiendo y veo que a muchos no les gusta. Eso es... No, ahí me meto yo. O sea, yo Ajá. fui el caso completamente contrario de que este, las matemáticas me ponían nerviosa y español, por el contrario, me parecía fácil porque, digamos, era algo que yo veía que practicaba. O sea, lo veía su uso y sucedió que, no, mis papás no me hicieron un juego con un changuito. Mis papás me tuvieron que contratar a un tutor. Ujú, Tuve la fortuna de que pudieran contratar a un tutor y ya estando en casa y trabajando con él como one on one, como dicen los ujú. gringos, entendía, pero nada más llegaba al salón y era como si se me borrara el cassette. Entonces, son como dos experiencias súper diferentes, ¿no? Em, ¿Qué verían acá ustedes como, cuál fue la lógica que operó? En mi caso, yo cuando estaba en el colegio, yo era pésimo para la matemática, bastante, bastante malo. De hecho, yo siempre cuento esa historia. Cuando yo estaba en primero de bachillerato, no sé cómo lo digan allá en México, Sí, pero acá también. en... Sí. Ujú. Cuando yo estaba ahí, mi profesor le dijo a mi mamá, vea señora, su hijo nunca va a servir para la matemática. Él no le da. O sea, haga que siga otra cosa, se vaya a otra especialidad, porque en matemática él va a fracasar, él no lo va a lograr jamás. ¿Ya? Y fue una cuestión bastante fuerte, ¿no? Porque cómo ese ser humano puede determinar lo que va a pasar muchos, muchos más años después en mi vida, en algo que quizá ni siquiera él sabe tanta matemática, no sé. Entonces, el problema que yo le veo, y lo veo obviamente con mis ojos desde lo que yo he vivido, es que a mí me enseñaron una matemática en la que te decían, este es el trinomio cuadrado perfecto y tienes que resolverlo así. Como que, ah, ya, chévere, le resuelvo. Y bueno, ya, ¿y eso para qué me sirve en mi vida real? Entonces, no estés preguntando esas cosas, ya sabes resolver y ya está. Entonces, a muchas personas les basta eso. O sea, es como que ya sé resolver y me agrada y me gusta y me siento cómodo con eso. Y hay otras personas como que yo sí necesito saber el porqué de las cosas. Si a mí no me dicen por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, pues no lo hago. Y eso era lo que me pasaba, ¿no? Yo no hacía las cosas que tenía que hacer y claro, hacer un deber de, no sé, 50 ejercicios me parecía algo tan aburrido porque no le encontraba una lógica a lo que tenía que hacer, que no lo hacía. Y imagínense a la edad también, que es un poco complicada, a la adolescencia era una cuestión bastante compleja. Entonces, claro, se puso seria ya la situación cuando ya había amenaza de que iba a perder ese año. Entonces, tengo que buscar una manera de aprender lo que no aprendo en clase. Ya sé que mi profesor no me va a enseñar. Desde el inicio dijo, mira, tú no sirves para esto, ¿no? Y empezar a leer cosas diferentes, empezar a buscar formas diferentes, me hizo darme cuenta de que yo voy a entender la matemática desde el punto de vista de explícame algo en la vida real. Ujú. ¿Ya? Trinomio cuadrado perfecto es un terreno que yo lo puedo dividir de esa manera geométricamente y puedo averiguar el área de ese terreno. ¿Ya? Si a mí me lo hubieran explicado así, quizá me daba sentido y entendía el por qué sale ese famoso 2AB que nadie sabe de dónde sale. Entonces, es una cuestión de aterricemos un poco la matemática
Y no nos creamos los profes de matemática, no nos creamos los que estamos acá arriba y somos como lo top. No, no sé cómo funciona allá, pero acá es como que se tiene esa cultura de, y yo soy profesor de matemática y soy el mejor de todos los profesores, ¿no? A mí no me regresen a ver, un ego bastante elevado. Y es, oye, bájale al ego y vele por el lado de, transmite la idea genial, ¿ya? Luego vendrán los cálculos, los algoritmos, todos los términos raros que quieran hablar, pero primero es enganchémosle a esa persona y digámosle, mira lo útil que es. Hazle notar de eso útil, ¿sí? Y ahí va a fluir un poco mejor. Ahí me empezó a gustar, en mi caso. Acá, Hay, perdón, hay una publicación tipo meme que dice, un día más pasó sin tener que usar el trinomio cuadrado perfecto. Probablemente no lo hemos vuelto a usar, a menos de que compres un terreno, como el que le pregunté a Maritza al principio, que a lo mejor te hubiera servido el trinomio cuadrado perfecto, Maritza, no sacaste la carta necesaria. ay, es que bueno, ya eso fue hace 20 años y quiero escuchar a Gabriela, pero lo único que respondo a lo que nos decía Diego es que yo di clases por varios años en una escuela secundaria y decían, cuando estaban en el momento de estar haciendo los horarios para las clases, decían, todo el primer bloque va a ser para matemáticas porque necesitamos a los chavos frescos y las materias de historia y de inglés las vamos a mandar al final, y De geografía, las descanso. vamos a dar a las 2 de la tarde porque esas ya no son como tan importantes. Entonces, hasta, digamos, yo no me quería despertar a las 7 de la mañana, está chido, pues, pero hasta en el horario, en la composición del horario se veía la, como entre comillas, preferencia por las matemáticas. Pero, Gaby, ¿tú qué nos dices al respecto? Claro, bueno, primero con lo que comentas, sabes que para los, bueno, actualicemos cosas. Ahora ya se trabaja en horarios con programas, entonces ya los profes no tienen que romperse la cabeza, que podría ser el inspector general o al profe mismo de mate el encargado de hacer esto, ¿no? Ahora ya hay programas. Aún así, lo que tú comentas puede ser una condición de ese programa, que tampoco es correcto, porque realmente estamos primero sesgando que la matemática es muy importante, pero todo es interdisciplinario. Es decir, no podemos decir solo esto importa o solo esto. Es más, podemos ver que en las carreras, usualmente tenemos conocidos de comunicación que tienen bastante aversión a las matemáticas. Y cuando nosotros conversamos de estos proyectos, dicen, ¿por qué no me enseñaron así? ¿Por Ujú. qué? Porque más bien era la nota, ¿no? Si no sabes esto de memoria, si no haces como yo te digo, no como otros te enseñan, está mal. Y justamente incluso es una contradicción de la matemática, porque la matemática tiene muchos caminos teóricos tal vez, pero muchos caminos. Y si todo lo hacemos bien, llegamos al mismo punto. Entonces, sí, hay cosas que a veces estamos como luchando con ese cambio, como justo decía, en este caso Víctor, que a veces estamos reacio al cambio, pero también cuando vemos los hechos es un poco más fácil de ir. Ahora, bueno, cuando yo me enamoré de la matemática, yo me enamoré desde niña. Es más, Mm. creo que me enamoré incluso de la misma profesión de matemática, de enseñar matemática. Me acuerdo que con mi mami, pues tenemos dos, somos tres en total. Y en ese entonces vivíamos en una tienda. Y yo me acuerdo, o sea, mi mami siempre dice eso, yo creo que te gustan las matemáticas porque tú me ayudabas a ordenar las cosas y tú Ajá. contabas. Y es genial porque es cierto, o sea, al ordenar, por ejemplo, en forma rectangular, estamos multiplicando. Mm. Y yo creo que eso fue una de las otras cosas. Y bueno, luego como que, digamos, me centré mucho más en la enseñanza como tal, porque la matemática me encanta, pero también podría haber seguido la carrera netamente científica de matemática. Pero me gustó muchísimo la enseñanza y lo descubrí porque, así como Diego conversaba que estaba del otro lado, que no encontraba ese motivo de por qué amar la matemática, yo tenía así mis compañeros y estaban bastante complicados. Entonces yo les ayudé y justamente creo que fue un contraejemplo de que viví o vivimos tal vez en una época donde la educación era muy tradicional. Entonces, la famosa frase de la letra con sangre entra. Tal vez no fue tan violenta en mi época, pero sí, sí era así de que al menos si no hacías algo te gritaba. Entonces, yo trataba, o fue un contraejemplo de, no, yo no quiero hacer las cosas así. No, no creo que sea el camino único. Así que, pues con ello yo me di cuenta que mi carrera no solamente era la matemática, sino enseñar matemática. Qué importante y al mismo tiempo delicado y trascendente para la vida es
que en el camino, cuando eras niño, hayas tenido los estímulos necesarios, quizá los profesores, quizá el ambiente, quizá un juego, quizá no tener una aversión, quizá que se librara el estrés con respecto a lo complicado, porque finalmente todos somos sapiens, todos tenemos cabeza, todos podríamos hacer las matemáticas, pero también tiene que ver mucho lo emocional. Y el estrés y todas estas cosas supongo que se pueden solucionar en el campo de la innovación educativa, en el campo de la educación desde los sapiens más pequeños. ¿Qué estamos haciendo para acomodar esto, para apretar los tornillos, para que sea menos la cantidad, porque es mucha, o era mucha al menos cuando yo lo exploré, para que sea menos la cantidad de jóvenes que prefieren estudiar lo que sea que no tenga matemáticas, cuando en esta sociedad, y creo que díganme si están de acuerdo conmigo, pues es ineludible usarlas, aunque no te dediques a ello, es parte de la vida diaria y no usar una herramienta que es para todos hace que quedes vulnerable ante quienes sí saben usarla. Entonces, platícanos un poquito y que tiene que ver con el libro que vinieron a presentar en la FIL, con el trabajo que hacen ustedes. Platícanos un poquito qué herramientas están usando y qué resultados están dando para revertir esta repulsión a las matemáticas. Ya, les cuento mediante un ejemplo que me gusta dar en clase. Eh, de las películas infantiles, una de las que he visto varias veces porque mis hijos la repiten varias veces, es esta famosa película Monsters Inc. Entonces, la trama más o menos de la película, asumo que todos la han visto, es que los monstruos entran a los dormitorios de los niños y los asustan para que con ese susto puedan generar energía y esa energía sea útil en su mundo y ellos viven de esa manera, ¿sí? Y es útil, ¿no? Funciona, es un sistema que ha funcionado. Entonces entran los monstruos y el monstruo que sea el más maloso, no sé, el que más que asuste, pues es el privilegiado, el que le van a tratar pues mucho mejor, la estrella, digámoslo así. Y luego, en el transcurso de la película, se dan cuenta de que la risa causa un mejor efecto, logra un mejor beneficio hacia su sociedad. Ah, Y al final termina la idea con, oye, dejemos de asustar y empecémonos a poner en un plan de alegrémosles, que sea una cuestión feliz, que sea agradable que nos vean, que nos reconozcan, ¿sí? Es exactamente esa misma idea lo que se tiene que aplicar en educación, en general, y principalmente en matemática. Si yo entro en una postura en la que yo hago que se asusten las personas de lo que les quiero enseñar, pues habrá personas que les funcione ese sistema y saldrán, pero coincidimos, creo todos, que a la gran mayoría no le funciona ese sistema. A la gran mayoría lo que hace es hacer que te dé miedo y lo que te da miedo, pues no quieres aprenderlo, quieres librarte lo más rápido posible de eso. Y hay que entender ahora, en la actualidad que vivimos, que nosotros los profesores ya no somos de esas personas que dominamos la parte científica y que somos la única fuente de información hacia los estudiantes. La fuente de información ahora está en un celular, ya sea el Google tradicional o la famosa inteligencia artificial, ¿no? Entonces quiero preguntar del trinomio cuadrado perfecto, ya no necesito a mi profesor, necesito tener mi celular y lo pregunto ahí, y ya está. Entonces yo tengo que transmitirle a ese estudiante no el conocimiento como tal, que es parte de y tiene que estar, no digo que no, pero tengo que transmitirle la experiencia genial que es aprender matemática. Entonces es cambiar esa perspectiva de empezar a enseñar cosas desde el punto de vista de estas son las fórmulas y muy cuadrado y entrinchado en esa idea, a la idea de, oigan, hagamos matemática, pero hagámosle más en experiencia, ¿no? Tratemos de vivirla más a la matemática. Y puede que el pensum de estudio como tal tenga que bajar un poco, es decir, ya no puedo enseñarte quizá hasta la triple integral en el colegio, pero puedo enseñarte algo que te cause curiosidad. Y ujú. si logré la curiosidad contigo, ya está, no necesito trabajar más en ti porque tú lo vas a hacer por tu cuenta, ¿sí? En el libro que nosotros lo llevamos a la FIL, que Gaby les va a explicar más en detalle más o menos de qué se trata, es una búsqueda de buscar algo, de hacer algo diferente, ¿sí? No es el clásico libro de matemática con la teoría ahí bien rara que nadie entiende, y luego los 20.000 ejercicios que nadie quiere resolver, que quizá les toca, ¿no? Pero nadie quiere hacerlo. Entonces es buscar otra forma, buscar otra idea. Sí, en ese sentido Gaby les va a detallar quizá un poco más que contiene el libro. Bueno, entre justamente esta diversificación de la educación que buscamos los profes, creo que para todo, ¿no? Nosotros calzamos en una mezcla, justo hablamos de interdisciplinariedad, entre el lenguaje
y la matemática. Es decir, ¿por qué hacer, digamos, un ejercicio tan sencillo, tan, no sé si está banal, no? Calcula el perímetro de esto, calcula el área de esto. Sí, justamente como decías, Maritza, si es que tú en lenguaje te iba bien, era porque tú lo aplicabas, o sea, lo ibas a usar o lo usabas inmediatamente. Si es que yo te pido el perímetro en el área de algo, tal vez la fórmula y ya, y se queda ahí. No sé, y después la fórmula, no sé por qué se multiplica, no sé por qué se suma. Pero si luego le damos un contexto, es diferente. Y ya no solo del terreno como tal, sino que nosotros le dimos más profundidad para hacer historias matemáticas. Y pues allí tenemos algunos temas que son muy importantes, más que nada para lo que son chicos de bachillerato, porque sí, sí son temas un poquito fuertes, e incluso podría ser para la universidad de derivadas, de límites, de series geométricas. O sea, ¿por qué se llama, por ejemplo, una serie geométrica? Y es muy, muy atractivo porque realmente es porque se forma de las figuras geométricas, de cómo se genera una después de la otra. Se incluso se puede topar otros temas que no están como tal en el libro, pero digamos los fractales, que es algo igual muy interesante que incluso se podría dar de los pequeñitos para saber cómo se generan este tipo de figuras. Así que en ese sentido, pues nuestro libro está destinado para unos chicos de unos 15 años o más, para universitarios también, para personas que les interese de por qué hace tiempo se usaban ciertas cosas, porque ahora calculadora, inteligencia artificial, pues la tenemos, aplicaciones están de más, pero antes no. Entonces, justamente es, ¿qué hacían antes cuando no había este Ajá. tipo de tecnologías? Y también dar un poco más de importancia a esa historia matemática de, ya, ahora haces una factorización de una ecuación cuadrática con la fórmula general. Perfecto. ¿Y de dónde salió la fórmula general? Porque bueno, ahí hablando un poquito de la religión, no fue que apareció en un sueño o a Moisés le regalaron la tabla y el onceavo mandamiento, la fórmula general. No, tiene una historia atrás. Entonces, todo ello está descrito en nuestro libro, los procesos que se realizan, está explicado con la historia matemática que tienen atrás. Excelente. Vamos a poner la descripción y el link de su libro, si están de acuerdo, en la descripción del capítulo. Si tienen uno a la mano, pónganlo para que lo vean quienes están viendo por video. Si no, lo ponemos en nuestras redes sociales para quienes lo escuchen y que tengan intención e interés de conocerlo. ¿Me ibas a decir algo, Diego? Sí, y justo me gusta siempre recalcar un cuento que escribió Gaby, que a mí me parece brutal, en el sentido de, habla de una princesa que su padre quiere que se case con algún muchacho ahí que sea de buena familia, digámoslo así, más o menos como en una edad antigua. Y la princesa es muy inteligente, le gusta mucho la matemática y le pide de condición a su padre de que la persona que logre describir cómo construir un espejo perfecto para ella, matemáticamente hablando, se va a casar con esa persona. Entonces va un montón de muchachos con diferentes Solo formas te de hago una hacer. pausa, Diego, en que la pausa es esta, es que la chica era muy inteligente, sí, pero el espejo, ¿por qué era importante que era espejo? Era porque ella se empezó a ver fea. Mm. Entonces, básicamente buscaban un príncipe sabio, como dice Diego, que ya va a continuar, que le ayude a encontrar o construir ese espejo que le deje de ver fea, porque ya les ocultaron todos los espejos de ahí. Y Ah, no, ok. no, Ah, ok. Le ahí escondieron sí los que espejos porque no. ya fea. Y Ajá. esa parte me olvidé. Entonces, va un montón de muchachos a presentarle sus espejos y ninguno le convencía, ninguno le parecía muy, muy agradable. Y los detalles específicos obviamente los sabe Gaby porque ella lo escribió, pero al final del cuento logra encontrar el muchacho con el espejo perfecto. Y la perfección radicaba no en el espejo como tal, sino en la explicación de cómo lo construyó. Mm. Entonces el tipo llegó con planos y mira, le saqué aquí la secante y por acá está la tangente de la recta, que no sé qué. Y ella apasionada, ¿no? Escuchándole todo lo que dice matemáticamente. Y el escribano del lugar, que era como el científico del reino, dice, sí, o sea, todo lo que él dice está muy bien, está muy correcto. Entonces, ella se enamora como tal del muchacho. Pero lo que me parece a mí genial es que no deciden casarse ellos. Ellos deciden empezar a hacer matemática, porque el verdadero amor Ah, estaba a la ciencia. Y los dos tenían amor a la ciencia, entonces, ¿para qué casarnos? ¿No? Hagamos matemática. Y bueno, ya con el ay, transcurso del Gaby. tiempo
se dio la cuestión de ya, pues se enamoraron y ahí sí ya se casaron, ¿no? Ah, qué Pero bonito. es como salir de esa idea tradicional de se van a casar y viven felices toda la vida. Bueno, quizá ahorita sí haciendo matemáticas están felices, pero es esa parte atractiva, ¿no? Que tiene. Entonces, imaginen a un muchacho de universidad, porque es un cuento medio complicado, se utiliza polinomios de Taylor y es una cuestión media compleja matemáticamente, que se puede dar en ingeniería tranquilamente, este cuento. Alguna vez yo le pedí a Gaby que me preste su cuento para dar una clase, yo doy cálculo integral en la universidad. Y les digo, vean, voy a ver la serie, pero les voy a contar un cuento. Y empiezo con esta idea y ellos me quedaban viendo con una cara de, ¿qué le pasa, profe? ¿No? Nos está contando una historia para niños y esto es cálculo integral, ¿qué sucede acá? Y luego, bueno, empezamos a ver las fórmulas y vieron que era pesado la cuestión matemática, pero súper atractivo. O sea, era ver los rostros de esas personas como viendo una película. Profe, ¿y qué pasó con el otro muchacho? Y no sé qué. Es atraparle a la persona, atraparle en la idea de, capaz la parte matemática no la entendió a la perfección, pero de ese cuento no se va a olvidar nunca. Y va a querer replicar la idea. Y eso es lo que nos interesa a nosotros como profesores. Sí, si logras ayudar a tener la curiosidad, a despertar esa capacidad de aprender o que aprenda a aprender, porque de ahí ya no para. Yo creo que es una de las claves que se pueden dar en el terreno fértil de la niñez, sobre todo en los primeros años de la educación, para revertir un poco este problema eh, de tenerle aversión. No sé si a veces es miedo, a veces es pereza, a veces es simplemente ganas de hacer otra cosa por distracción, por estrés, por lo que sea. Todo junto le voy a llamar aversión a las matemáticas o innumerancia, como le llama el autor John Allen Paulos del el libro El hombre anumérico, que ya dijimos debería llamarse hoy en día la persona anumérica, pero era de 1980, era políticamente incorrecto en ese tiempo, pero no lo sabían. Pero aquí lo menciono porque no nomás es que te guste porque son interesantes, sino porque son importantes, sino son parte de la vida. Lo que nosotros aquí en el podcast hacemos es comunicar la ciencia, platicar de la tecnología, de la historia de nuestra especie, cosas que nos parecen interesantes. Pero también a veces tenemos que denunciar la pseudociencia, la anticiencia, la mala ciencia, las estafas, los estafadores. Y una de las cosas por las cuales proliferan todas, y la desinformación en estos tiempos, las falsas verdades, una de las cosas por las que proliferan es por no abrevar del pensamiento colectivo y de las herramientas que existen, como las matemáticas, para poderse defender. Es difícil que caigas en una estafa cuando tienes una concepción básica de los números. Lo sabría. Además, tenemos analfabetismo financiero también en Latinoamérica, que vendría como derivado del analfabetismo matemático. Pero, por ejemplo, si alguien te ofrece hacer una inversión con 200% semanal de ganancia, pues te darías cuenta que te están estafando desde el mero número, porque tienes una idea de cuánto sería algo realista y cuánto más allá de ese realista sería eh, irreal, una estafa, algo que hay que evitar. Lamentablemente, eso sigue sucediendo. Tuvimos un episodio sobre estafas en el que revisamos la historia de algunos estafadores que hicieron esto y incluso personas preparadas cayeron. Estafadores de estos esquemas Ponzi eh, sucedieron en Estados Unidos, como el de Bernie Madoff, en donde cayeron incluso asesores financieros profesionales porque simplemente sus números eran más realistas, pero también seguían siendo estafa. Entonces estaban bien maquillados de manera tal de que parecía que sí era verdad. Entonces, pues una de las cosas que propone este podcast es armarse de las herramientas de los sapiens para no caer en las estafas, para tener más capacidad de tomar decisiones, para poderse enfrentar a la vida diaria y a la vida profesional en su momento, en cualquiera que sea tu profesión. Ya nos dijo Maritza, pues en mi historia también se necesitaron matemáticas. Lo que proponemos es armarnos de estas herramientas y de esta pues, posibilidad de usarlas. Si no las usas, pues bueno, los demás las usarán contigo y probablemente salgas perdiendo en las cuentas o te quieran vender un terreno de 1 kilómetro cuadrado y nomás te den 10 hectáreas. ¿Sí estaba en lo correcto, Diego, Gaby, en que 1 kilómetro cuadrado y 100 hectáreas es lo mismo? Porque Marita todavía no Totalmente. decide.
Parece que un kilómetro está más, pero podremos comprobarlo ya en cualquier herramienta o aplicación para Sí. comprobar. Sí, por eso se Oigan, lo aventé sin avisarle. Sí, adelante. yo quisiera preguntarles a Gabriela y a Diego. Aquí me sale mi experiencia, como digo, habiendo dado clases en educación eh, básica y media. Yo pienso que algo que nos pedían mucho la Secretaría de Educación Pública acá era que los profes nos esforzáramos por hacer, digamos, proyectos transdisciplinares. Pero el problema es que al ponernos a hacerlos, digamos, yo encantada de cooperar con la profa de español y el de matemáticas, pero la verdad es que a los profes nos daban muy pocos incentivos para desarrollar esas actividades como transversales que les decían, porque los teníamos que hacer eh, fuera de nuestro horario laboral y en un momento en que no nos estaban remunerando. Entonces, no sé, por pura curiosidad, ¿cómo está la situación en Ecuador para los profes de matemáticas? Si también ustedes ven esta tendencia de transversalizar la educación. Tengo curiosidad, porque sí, digamos, a lo que voy es, habría que pagarle más a los profes, Eso como en siempre. todos lados. Sí, Eso siempre. pero sí, me interesa saber si es una tendencia, digamos, que va más allá de las fronteras de México. Mm, Bueno, te comento ciertas cosas, ¿ya? Primero, apoyo que a los profes, al menos aquí en Ecuador y también en México, no sé si en Latinoamérica, sí necesitamos un poco más de pago. Hubo un cambio y sí aumentó, pero ya se ha quedado ahí. Es más, el salario básico sí está aumentando, pero el salario de los profes no. Eso, bueno, para analizar a futuro. Por otro lado, sabes que desde la pandemia, justamente en pandemia, se empezó a trabajar con proyectos interdisciplinarios, Ujú. donde la idea es que todas las materias puedan reunirse y trabajar con un objetivo común para justo lo que le mencionaba, ¿no? Que no sea solo matemática importante, no solo lenguaje, no solo ciencias o la historia, porque todo es importante, por eso podemos razonar y tomar decisiones, pero siempre con todo el panorama. Entonces, hay las falencias de uno. Solo mandan el escrito. O sea, desde el mismo ministerio no comunica bien la idea y dice, tienen que hacer esto. Y allá como Ujú. ustedes tienen que hacer. Y claro, tiene una fundamentación teórica cuando ya uno lo lee muy bien, de que tiene que considerarse primero grupos de cuatro, que tengan una variación en el estilo de aprendizaje para que los chicos entre ellos puedan trabajar de mejor manera, porque si trabajan del mismo estilo, pues como que todos van a ser buenos para una cosa, pero todos van a fallar en otra cosa. Ajá. Eso pues tenía fundamentación muy buena, pero nunca dieron una capacitación adecuada. Tal vez Mm. sería por moda, de no quedarse atrás, pero lo impusieron. Ahora ya no lo han quitado. O sea, estamos desde pandemia 2020 con esto de los proyectos interdisciplinarios, por un lado. Por otro lado, tenemos el tiempo de planificación como tal, tal vez no afecta tanto, más bien es justamente esa versión de que estamos con una educación un tanto tradicional y dicen, ¿por qué tengo yo que conversar con el profe de sociales o profe de naturales? Es más, cuando ya se reúnen, a veces hay el conflicto de que es que ¿por qué tenemos que ver cómo era la vida saludable? Eso es más de ciencias naturales. Es lo que usualmente se piensa, pero la vida saludable puede ser para todo. Es más, ¿cómo sabes que estás con una vida saludable? Usualmente ahí es la cuantificación y entra la matemática. Entonces, no podemos decir que es solo de ese tema. Puede que haya un poco más de, pero es un poquito de capacitación para los profes, que justamente, en mi caso, justo estaba dando unas capacitaciones de los proyectos de STEM que están en boga, y pues se nota que realmente sí hace falta un poco de romper el esquema. Hay profes que quieren hacerlo y no saben cómo. Hay otros que hay que mostrarles resultados para que vean que vamos a tener mejores estudiantes también a futuro. Y junto con ello, logran desarrollar las famosas habilidades blandas, que es para la sostenibilidad, para que logren desarrollar la ética, inclusive usando esto de la inteligencia artificial, porque en nuestro tiempo no había quien nos diga cómo hacer las cosas como ahora con la inteligencia artificial. A veces los libros, a veces creo que el Google también ya llegó a nuestro tiempo, pero lo que es de inteligencia artificial es una maravilla, es muy rápida. Y justamente es eso, ¿no? Que ellos puedan tomar todas estas herramientas y poderlas usar de una manera mucho mejor, más consciente y pues siempre para el beneficio de ellos y también futuro de nosotros. Ujú. Gracias. Sí, sí, muchas claves aquí se barajearon
con respecto a cómo le hacemos para que nos gusten más las matemáticas, que le gusten más a las nuevas generaciones, que es algo importantísimo que a veces pasa desapercibido. Pero ¿qué tal los sueldos de los futbolistas y de los Ah, artistas? Como que si entretenimiento fuera lo que más nos hiciera falta, como que si fuera prioritario y estratégico para el crecimiento de la sociedad. Es muy chistoso, pero por ejemplo, las carreras que más quieren estudiar los estudiantes que están a punto de elegir su carrera universitaria en países como Noruega, tienen que ver con ingenierías, pero en México tienen que ver con administración de empresas, que es una carrera para administrar riqueza, que no hay, y allá es una carrera para construir infraestructura, que es lo que tienen y quieren tener más. Yo creo que eso tiene mucho eso muestra mucho cuánto tenemos de idea de qué nos hace falta como sociedad, que pudiéramos aportar, en donde hay nichos de oportunidad para que no queden solamente profesionales que saturado. no tienen. Sí, profesionales que no tienen en dónde ejercer lo que estudiaron y huecos que tenemos que llenar con importación de soluciones de otros lugares. Y esto del analfabetismo matemático quizás es una de las muchas cosas que pudiéramos mejorar en Latinoamérica. Y de hecho es algo inherente a la condición humana. Es el libro de La persona anumérique, que así debería llamarse ya hoy, pero esta innumerancia es algo de los sapiens, no es algo innato el contar y el entrarle a las matemáticas, pero hay maneras y hoy les agradezco mucho a Diego y Gaby que nos platiquen una de las diferentes estrategias que ustedes aprovechan pues para quitarle el miedo a los chicos, para que le entren a las matemáticas y lo vinieron a presentar en su momento aquí en la Feria Internacional del Libro, en un libro que ustedes publicaron y que les compartimos por ahí la información que nos compartan en la descripción del episodio. Y pues bueno, Maritza, dices que cuando tú estabas estudiando no te gustaban tanto las matemáticas. A mí me gustaban, pero ¿sabes cuál era mi repulsión máxima? Las No ciencias me digas. sociales. Las ciencias, No, no me lo te iba que a decir, menos no me quería digas qué historia. y la que menos me gustaba era historia, así tal cual. No, El libro de ya, historia córtalas. era el que menos me gustaba, pero fíjate qué chistoso, o sea, en aquel momento era lo que me gustaba, o lo que se me daba, o lo que quería, ¿no? Era por impulso de esto quiero. Pero ahora y a lo mejor eso en el camino lo que hice es, pues bueno, lo que no me gusta, lo que no le entiendo, debería ser algo en lo que me ampliara. Entonces, las artes y las ciencias sociales después fueron dos de mis carreras. Una licenciatura en artes y una maestría en comunicación de la ciencia que tienen que ver con ciencias sociales. Y en este momento de lo que más me gusta en mi lista de lectura, de los libros que en el año, quizá la mitad tienen que ver con historia. Es de lo que Ah, más me qué interesa. alivio. Terminé cultivando un gusto, pero un gusto verdaderamente de corazón, por estar entendiendo, sobre todo pensamiento contemporáneo con historiadores que están explicando esto de Big History que hemos mencionado mucho aquí en el programa, que son de diferentes ramas, pero que nos platican la historia de los sapiens desde su punto de vista. Eso nos dice que hay esperanza de que si no te gustaba cuando eras niño, puede que después de grande le agarres el gusto y le agarres el amor. Y más si hay personas que están buscando la clave para hacerlo, como aquí nuestros amigos los Sapiens que nos acompañan hoy desde Ecuador, Diego Rodríguez y Gaby Jacome. Gaby Jacome, Diego Rodríguez, les agradezco muchísimo habernos acompañado hoy en Cosas de Sapiens. Espero que mantengamos el contacto. Compártanos lo que quieran que compartamos nosotros a través de la descripción del episodio con nuestros amigos. Tenemos muchos escuchas en Ecuador y en muchos países de Latinoamérica, así que compártanos para nosotros compartirles. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo nada más quería terminar con una cuestión que me parece importante. Em, en todo lo que hemos conversado el día de hoy, yo por lo menos he tratado de vincularlo más con la parte del profesor, pero hay que tener en cuenta también para los estudiantes que estén escuchando, que no tenemos que darle tanto poder a los profesores, ¿sí? Y les habla un profesor. Ya, ¿y cómo le doy poder a mi profesor? Pues no nutriéndome de lo que debería nutrirme. Esperar en la clase a que esa persona tenga una varita mágica y me enseñe. Y muchas veces no funciona así. ¿Ya?
La persona que está ahí adelante va a tener errores, va a tener su carácter, va a un montón de variables que pueden estar ahí. Entonces depende también bastante de mí el querer adentrarme a eso. La matemática no es fácil. Y como bien lo dijo Gaby, eso es lo que le hace hermosa a la matemática. Si fuera sencilla, si fuera fácil, pues fácil de desechar también. El que sea complicada hace que uno se enganche más y quiera más, más, más y aprender más. Entonces, en ese sentido, pues necesitamos como estudiantes también tomar la batuta de nuestra educación. En el caso de los profesores, especialmente los profesores de matemática, tenemos que mejorar en algo que ustedes lo comentaron hace unos capítulos atrás. Puede que científicamente sean muy buenos, pero si no saben transmitir una idea, entonces no están enganchando a nadie. Y si queremos cambiar el pensamiento de la ciencia en general y la matemática ahora en específico, pues tenemos que adentrarnos más a saber cómo comunicar las ideas. Que no necesariamente el que yo sepa bastante matemática significa que voy a ser un buen profesor, ¿ya? Quizá necesito matemática, es evidente que tengo que saberla, pero lo que quizá tengo que fortalecerme más es en la parte comunicativa. Entonces, justamente cuando tú hablabas de, no me gustaba mucho la historia y ahora lo hago, y lograste vincularlo con la parte de ciencia, historia, ciencia y poderlo comunicar, entonces ahí se nota una trascendencia en ese paso que todos los que estamos relacionados de alguna manera con ciencia queremos que suceda, ¿no? Que se expanda, que las personas quieran aprender más y que puedan utilizarla más para cuestiones prácticas y útiles en su vida. Sí, eso nada más. Sí, tomar el control de su aprendizaje es algo que deberíamos de hacer siempre, ¿no? Y aparte, no somos estudiantes solamente cuando somos niños. Yo creo que aquí todos los que estamos en este podcast, en este momento, estamos de acuerdo. Yo le platicaba aquí a mis compañeros que tengo amigos que me dicen, ah, el eterno estudiante, porque siempre estoy leyendo algo, estudiando alguna cosa. Pero pues sí, se vale, ¿no? De hecho, es un hambre que no se quita, que sigue saliendo, es como hambre y sed a la vez y que no se acaba por más que consumas y aprendas y abrevas. Entonces, sí me gusta mucho lo que dices, Diego Rodríguez, de que pues no nomás es lo que son, uno tiene que hacerse su propia currícula durante la vida, ¿no? Pues muchas Sí, gracias, solo Diego. quería Gaby, comentar algo que... Ajá, una Gaby, cosa. adelante, sí. Sí, nada más, que a mí sí me gusta destacar que, como bien dice siempre la frase de que somos Homo sapiens y que a la final te tuvimos, pues en la parte del desarrollo, un poco más que el resto de animalitos y que por ello estamos donde estamos. Aparte que fue de la lectura y todo eso, creo que la curiosidad es el motor más grande que le puede llevar a cualquier persona a seguir aprendiendo. Como tú mencionabas que te gusta ahora ya la historia, antes no, es justamente eso. ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué se tomaron esas decisiones? ¿Y por qué ahora estamos así? Entonces, justamente es la curiosidad y es para todo, para que los chicos como tal y los profesionales a futuro y que estamos igual ahorita en este mundo, pues curiosidad, ¿qué nos depara ya en 5 años, con o sin inteligencia artificial? Sí, exactamente. Pues como ves, Marisa, qué bueno que tenemos muchos amigos entre los Sapiens para que nos ayuden a platicar de estos temas desde muchas otras aristas, ¿no? Nos enriquecen mucho nuestro podcast. Súper, muchas gracias por acompañarnos, Gabriel. Gracias a ustedes. Igualmente. Su programa. Gaby Jacome, Diego Rodríguez, un abrazo fuerte desde Guadalajara hasta Ecuador, y muchas gracias por acompañarnos. Ahí les pondremos a quienes nos escuchan hay una descripción de Diego y de Gaby, por si quieren ahí tener contacto con lo que ellos producen. Y pues bueno, Maritza, lo dejamos hasta aquí hoy. Un saludo a Sergio, que una vez más nos dejó Te abandonados, pero extrañamos, Sergio. le tenemos por ahí hay una tarea y algunas preguntas que íbamos a hacerle a él. Pero bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias sobre todo a ti que nos escuchas, que nos ves, que nos sigues a través de las plataformas de podcast, que ya nos seguiste por 100 episodios y este es el 101 y vamos a seguir en este tercer año ya de Cosas de Sapiens, trayéndote algunas de las reflexiones que hacemos en la historia de nuestra especie, que es el telón de fondo de nuestro podcast. Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales Cosas de Sapiens. Y si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido el debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.